¿Sus padres adoptivos fueron los responsables de su muerte? Asunta Basterra era una pequeña originaria de China, quien fue adoptada cuando tenía 1 año por un matrimonio conformado por Rosario Porto y Alfonso Basterra. Los dos habrían tomado la decisión de adoptar después de que se enteraran de que Rosario tenía lupus eritematoso, recomendándole sus médicos que lo mejor era que no quedara embarazada, adoptando a Asunta en China en el 2001, para posteriormente tomar un vuelo y volver a España, donde comenzarían su nueva vida. Durante bastante tiempo, los padres se encargaron de cuidar bastante bien a Asunta, quien además era una niña bastante inteligente y aplicada, estando inscrita a varias clases extracurriculares de música y chino, aunque después de unos años la pareja decide separarse. Según algunos rumores, todo habría sido por una infidelidad por parte de Rosario, aunque en todo el proceso del divorcio los dos llegaron a comunes acuerdos, llegando al acuerdo de que Alfonso cuidaría de Rosario y de la niña, esto por la enfermedad que ella tenía y porque había tenido algunos episodios de depresión, mientras que Rosario ayudaría económicamente a Alfonso. Al tener este tipo de acuerdos, también llegaron a hablar y a decir que vivirían bastante cerca el uno del otro, para que los dos pudieran estar pendientes de Asunta. Meses después, el 21 de septiembre del 2013, en horas de la noche, Alfonso y Rosario colocan una denuncia por desaparición, puesto que según lo que ellos habían dicho, no encontraban a Asunta. Según explicó Rosario, ese día los tres se habían reunido para almorzar, después de que la niña había tomado sus clases de música. Este almuerzo había sido en la casa de Alfonso, y después de comer algo, los tres jugaron a las cartas. Eso de las 5 de la tarde, Rosario decide que ya es hora de irse para la casa. Cuando Rosario llega, recuerda que tiene que hacer unas diligencias en una finca que era de su propiedad, por lo que decide dejar a Asunta haciendo sus deberes y ella se va hasta aquella finca. Cuando regresa a eso de las 9:30 de la noche, se da cuenta que su hija no está. La busca por toda la casa pero no la encuentra, así que se comunica de inmediato con Alfonso, pensando que la niña se había ido hasta la casa de su padre. Sin embargo, aquí tampoco la encuentra y su padre, preocupado, también comienza a buscarla. Media hora después, los padres deciden hacer la denuncia ante las autoridades, explicando toda esta situación. En ese momento, Rosario también cuenta una situación que le había sucedido a Asunta hace unos meses, explicando que todo había sido por un descuido, puesto que las llaves de la casa se les habían quedado colgadas en la puerta, por lo que el 5 de julio de ese mismo año, un hombre entra a su casa. Este se dirige al cuarto de Asunta y allí comienza a asfixiarla. Según explica Rosario, ella se habría despertado por los ruidos tan extraños que sintió, y cuando se va al cuarto de Asunta, encuentra a este hombre, a quien describió con una complexión fuerte y baja estatura, que usaba unos guantes de látex. Estaba con sus manos en el cuello de Asunta y en ese momento ella reacciona. Trata de confrontarlo echándosele encima, pero en ese momento el hombre le da un empujón, para después salir corriendo de la casa. En ese momento ella dice que nunca colocó la denuncia sobre lo sucedido, puesto que no quería generarle un trauma a Asunta. Al día siguiente de su desaparición, el 22 de septiembre, 2 personas se encontraban caminando por la pista forestal por la parroquia San Simón, cuando encuentran un cuerpo sin vida. De inmediato ellos llaman a las autoridades e indican que habían encontrado el cuerpo de una niña que al parecer estaba sin vida, puesto que tenía los ojos blancos y sangre en la nariz. Cuando las autoridades llegan, reconocen a la niña como Asunta y de inmediato notifican a sus padres, tomando como parte de evidencia unos trozos de cuerda naranja que habían encontrado cerca al cuerpo. Cuando le hicieron la autopsia, se reveló que la causa de su muerte había sido una asfixia por sofocación, además de que en su sangre se había encontrado la presencia de unos medicamentos.
medicamentos, ansiolítico lorazepam, el cual se encontraba en unas cantidades bastante grandes. Cuando comenzó todo el proceso de investigación, las autoridades hallaron el testimonio de una de las profesoras de Asunta, quien había dicho que para la clase de ella, la niña había llegado en un estado donde se encontraba mareada y medio dormida. Y cuando habló sobre ella del por qué se sentía de esta manera, ella le habría dicho que sus padres le habían estado dando unos polvos blancos, los cuales señaló que sabían bastante feo, y que estos polvos hacían que ella se durmiera por horas. Durante el proceso, sus padres negaron haber sido las personas que le dieron aquel polvo, aunque dentro de la investigación se dijo que en el mes de julio, Alfonso había comprado unos 150 comprimidos, algo que lo hacía ver como responsable. Asimismo, comienzan a salir grabaciones de las cámaras de seguridad donde se ve a Asunta yendo de una casa a la otra, y en estas mismas también se llegó a captar a Rosario yendo a la casa de Alfonso. Aunque la grabación que más llegó a llamar la atención fue esta donde se ve el carro de Rosario y en él una copiloto, a quien muchos señalaron como Asunta. Algo que era confuso puesto que Rosario en su versión indicó que Asunta se había quedado en la casa. Por lo que se comenzó a crear una teoría en la que sus padres eran los principales responsables, señalando que el día de los hechos, el 21 de septiembre, los tres se habían ido a almorzar a la casa de Alfonso. Sin embargo, en este mismo almuerzo sería donde sus padres le dieron los medicamentos, siendo estos revueltos con su comida. Posteriormente juegan a las cartas y después Rosario y Asunta se van. Cuando las dos llegan a la casa, Rosario dice que va a ir a hacer unas diligencias y se lleva a Asunta consigo, siendo vista por una de las cámaras de seguridad. Aquella finca donde habrían ido queda a tan solo 4 kilómetros de donde se encontró el cuerpo, algo que hacía que llamaran aún más la atención. Cuando llegan a la finca, estando dentro, alguno de los dos termina con la vida de Asunta, tapándole nariz y boca. Después meten el cuerpo en el auto y se lo llevan hasta la pista de la parroquia, donde la dejan, y después Rosario regresa a su casa para aparentar todo lo que ya les conté. Como otro de los argumentos fuertes que tenían en contra de ellos, era que cuando las autoridades le pidieron a Rosario que los llevara a la finca, ella estaba bastante negativa y reacia en que las autoridades fueran hasta la finca. Y cuando lograron convencerla, ella estaba bastante nerviosa e inclusive se había subido bastante rápido por las escaleras, algo que a las autoridades les pareció raro, por lo que decidieron seguirla, encontrando que estaba cavando en una cesta de basura. Y cuando las autoridades vieron esta cesta, encontraron unos trozos de cuerda naranja, los cuales eran bastante parecidos a los que se encontraron en la escena del crimen. Por lo que el 24 de septiembre Rosario es arrestada por el cargo de homicidio, mientras que Alfonso fue arrestado al día siguiente por la misma razón. Durante el juicio se señalaron los puntos que ya les mencioné, pero adicionalmente su defensa comenzó a dar otras versiones. Primeramente, Rosario cambió su versión y ahora decía que realmente ella se había llegado a llevar a su hija, pero que después la regresó una calle antes de donde estaba su casa, puesto que ella le había dicho que se sentía mareada. También habían señalado que la teoría que hicieron las autoridades tenía ciertos huecos, como por ejemplo que si le habían dado medicamentos tan fuertes desde las horas de la tarde, ¿por qué horas más tarde se le ve bastante bien, sin verse mareada o tan siquiera que no puede caminar? Ya que al recibir unos medicamentos tan fuertes y en tantas cantidades, debía de estar en un estado bastante somnoliento o incluso débil. También se dijo que aunque las cuerdas eran parecidas, no podían establecer que se trataran de la misma. Y junto a esto se toma el testimonio de una vecina de la finca, quien indicaba haber visto a Rosario ese día, pero que ella se encontraba totalmente sola, sin Alfonso y sin Asunta. Para este momento, un juez ordenó que los dos debían de estar encerrados tras las rejas, estando en celdas uno al lado del otro. Esto para que pudieran tener comunicación entre ellos,
esperando que dieran cualquier tipo de información que fuera relevante para el caso. Sin embargo, las conversaciones que tuvieron para muchos son bastante extrañas y no se logra entender muy bien a qué hacen referencia. Audios que de hecho fueron filtrados poco después de que ellos hubieran hablado. Otra cosa que llegó a ser bastante sonada en el caso es que la camisa de Azula estaba llena de semen, por lo que a esta también se le hicieron pruebas de ADN, las cuales indicaron que este era perteneciente a un hombre que ya había sido acusado por abuso sexual. Aunque al hablar con este hombre, este tenía una coartada indicando que se encontraba en Madrid el día de los hechos, teniendo consigo incluso un recibo del restaurante donde se encontraba, por lo que posteriormente el laboratorio tuvo que decir que había sido un error de ellos, puesto que algunas herramientas que habían utilizado para el caso de la agresión sexual estaban siendo también utilizados para el caso de Asunta, y seguramente esta camisa había sido contaminada, puesto que en la autopsia de ella tampoco se reveló que hubiera algún tipo de violencia sexual. Aunque en algún momento por la camiseta, su padre sí llegó a ser bastante señalado por este suceso. Finalmente, el 1 de octubre del 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron declarados por el asesinato de Asunta con el agravante de parentesco, siendo condenados cada uno a 18 años de prisión. Aunque en el 2020, Rosario decide terminar con su vida en su propia celda, muriendo por asfixia, siendo este su tercer intento, mientras que Alfonso aún continúa pagando su sentencia.